ponle mano a lo otro, y que por fe Dios me va a dar esto, y que por fe Dios me va a dar lo otro. Lo mismo los israelitas, por fe ellos esperaban a esa persona que Dios iba a elegir, que era Moisés. Hoy en día nosotros también por fe esperamos al Espíritu Santo que descienda con Dios y con el Señor, con Jesús y los que durmieron en Él, para que nosotros seamos arrebatados. Y si nosotros nos descuidamos, al igual que los israelitas, pasaremos por el mismo proceso. Porque la Escritura dice que mucha es la mies, pero pocos los obreros. Y que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Dios nos está diciendo, los israelitas eran muchos, pero entre todo ellos había un llamado, pero de entre todo ellos yo escogí 2. Es el mismo proceso. Esto es lo que se conoce como perspectivas cristianas. Cuando llevamos la historia y la traemos al presente a través de los evangelios y el Apocalipsis, y podemos hacer un análisis de la historia con el presente, y de esa forma podemos ver hacia dónde vamos, porque para Dios el futuro es historia. Si usted va al libro de Éxodo capítulo 7, versículo del 1 al 2, y si va al libro de Éxodo capítulo 4, versículo 16, usted va a ver que Dios puso a Aarón y a Moisés en lugar de él para que liberaran al pueblo. Y Dios también puso su espíritu en Aarón, igual que en Moisés, ayer. Y Dios también ayer actuó por señales y también actuó por vista. Porque ellos ayer iban atrás de las señales y iban atrás de lo que veían. Pero hoy no es por vista, hoy no es por señales, hoy es por creer y por fe. Y solo basta creer y confesar a Cristo como nuestro Salvador y ser llamado por Dios y tener un llamado original, o sea, el llamado kletos, que está en el libro de Judas, el cual es el número 65, antes de entrar al Apocalipsis, que es el número 66 en los libros de la Biblia, para darnos una advertencia cuando Judas dice a los llamados, o sea, a los cletó, no a los que estaban, sino a los que Dios llamó y ha sellado. Entonces, si nos damos cuenta y vamos al libro de Números, capítulo 14, versículo 1 al 19, tenemos toda una perspectiva cristiana en cuanto a la tierra prometida y a la promesa del arrebatamiento de la iglesia hoy. Si usted va al libro de Números, capítulo 14, versículo 19, capítulo 14, versículo del 1 al 19, usted va a ver y usted empieza a leer Tesalonicense y empieza a leer las promesas de cuando Dios nos va a llevar, y empieza a leer a Mateo y empieza a leer los evangelios, y usted se va a dar cuenta que todo lo que es el Nuevo Testamento en cuanto al arrebatamiento de la iglesia también están incluidos en sus leyes en cuanto a lo que es el libro de Números, en cual pasó a una historia que hoy Dios la lleva a un presente. Como le dije al comienzo, no es que no conocían la voluntad de Dios, sabían de la promesa de ser llevado a la leche que fluye leche y miel. Dios no quería que los israelitas parecieran fuera de la ciudad prometida. Dios nunca quiso en su plan de salvación que los israelitas estuvieran fuera de la ciudad prometida. Hoy también muchos conocemos la promesa de Dios al igual que Israel en un pasado. Así como Israel lo sabían, nosotros también hoy sabemos que estamos dentro de una promesa en Cristo Jesús, el cual murió por todo y el cual no retarda su venida. Y también podemos ver que así como Cristo nos retarda su venida y está también en pos de nosotros para que nosotros seamos arrebatados, nosotros también, por lo que sucedió en número 14, desde el versículo 1 al 19, podemos no ser llevados al tercer cielo, porque ellos cayeron en murmuración.
y se rebelaron contra Dios y lo murmuraban. Y por eso Dios se enojó en gran manera y por eso Él dijo, no entrarán en mi celo, ni entrarán a la tierra que fluye leche y miel. Eso mismo nos puede decir hoy el Señor a nosotros. Entonces vamos a dar un vistazo al libro de Números capítulo 14. Y cuando vamos al libro de Números capítulo 14, vamos a ir viendo cuáles son las pistas que el Señor nos da para que nosotros podamos entender. Vemos que en el versículo 1 del libro de Números, capítulo 14, versículo 1, vemos que los israelitas se quejaron contra Moisés y contra Aarón. Entonces podemos ver cuántos se quejaron. Todos los israelitas en particular se quejaron contra Dios. Pero con los israelitas venía un pueblo que no era israelita, que era un pueblo gentil. Y vemos que cuando dice que los israelitas todos se quejaron contra Dios, Dios nos está diciendo que todo el que iba en la multitud también se quejó contra Él. Es muy claro, los israelitas. Y en la Escritura Dios sabe lo que Él nos pone en términos particulares y Él sabe las cosas que Él nos pone en términos universales. Y cuando Dios habla de Israel, no está hablando de la iglesia, está hablando de Israel. Y si habla de la iglesia que está escondida dentro de la historia de Israel, Dios nos hace saber que está hablando de un pueblo que se va a levantar en un tiempo lejano. Por eso es que si usted lee el libro, va al capítulo 14 del libro de Números, versículo 1, lee que dice: entonces toda la congregación gritó y dio voces. Después dice, y el pueblo lloró aquella noche. Cuando usted lee el versículo dice, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Usted puede observar que Dios nos dice que todos entraron, toda la congregación. Pero también usted puede ver que Dios después separa a los israelitas de las otras multitudes que entraron con Él. ¿Qué sucedió aquí? Que a ellos no les interesaba ir a la tierra prometida. Y después de estar en Egipto y después de estar en la barca, ellos decidieron volver a la tierra del pecado, que es Egipto. Entonces podemos ver que los israelitas, después de estar en la barca en la cual Dios lo montó, de la misma manera que Dios montó a Noé y a su familia y lo arrebató sobre las aguas, de esa misma manera Dios monta a los israelitas sobre el arca, pero los israelitas prefirieron mejor volver a la tierra de Egipto, o sea, a la tierra del pecado. Y hoy en día también podemos ver que hay muchas personas en las iglesias y en las congregaciones y hay montones que son bautizados, pero están en su casa y no quieren visitar ninguna congregación. También podemos ver muchas personas que usted le habla de buscar de Dios y aún con las señales de lo que estamos viendo hoy en día son escépticos para buscar de Dios. Porque lo mismo que sucedió con el pueblo de Israel está sucediendo hoy con la iglesia del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces si vamos al capítulo 14 de Números, versículo 3, leemos que dice: ¿por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Ellos están quejando, están enojados y están diciendo: ¿por qué tú, oh Jehová, nos traes a esta tierra para que nosotros seamos muertos en esta tierra? Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Ahí está bien claro en el versículo 3 del capítulo 14 del libro de Números. Ellos preferían mejor volver a Egipto. Rechazaron a Jehová y llamaron al diablo para que lo guíe a la tierra de donde fueron arrebatados de las garras de Satanás y sus huestes.
Entonces vemos que ellos prefirieron mejor abandonar a Jehová y volver a otra vez Egipto, de donde Dios lo arrebató de las garras propias de Satanás y los libró de todas las huestes de ángeles caídos y demonios fuertes que estaban en Egipto, y cómo Dios combatió por ellos y para que todos ellos sean liberados, pero ellos preferirían mejor volver a esa tierra. Entonces vamos a ver lo que nos dice el versículo 4 del número 14. Y el versículo 4 del número 14 nos dice: y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Cambiaron al rey Jehová de los ejércitos por un capitán, el cual era Satanás. O sea, prefirieron mejor dejar al rey e irse en pos de que Satanás, que el cual ellos querían, lo tenían como capitán, y al cual Satanás usó a ellos para que puso en la boca de ellos que hablaran del capitán Satanás, y en su boca de ellos salió su propia profecía de que preferían mejor al capitán, o sea, que es Satanás, que a Jehová de los ejércitos, cuando ya estaban a las puertas de la tierra prometida. Cuando ya estaban a la puerta de la tierra prometida, vemos todo esos acontecimientos. Y hoy es lo mismo que hablé al comienzo, cuando hice la perspectiva de un lado para traerla al presente, para llevarla al futuro, traerla del pasado, ponerla en el pasado y llevarla al futuro. Entonces eso lo podemos ver en el versículo 6 del libro de Números, versículo 14, y dice: y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Sefone, que eran de los que habían conocido la tierra. ¿Cuál tierra? La tierra prometida. Rompieron sus vestidos, el 7 dice, y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para conocerla, a donde nosotros fuimos, es tierra grande, en gran manera. La tierra a donde Dios nos ha llevado, a donde Jehová nos ha llevado a mí, Josué y a Caleb, nosotros le decimos a ustedes, a todo el pueblo, que hemos visto la tierra y que hemos estado en ella, y que es tierra fructífera, es tierra fértil, es tierra grande, no de cualquier manera, sino en gran manera. Entonces vemos que en el versículo 8, vemos que Josué le da una advertencia en cuanto al agrado de Jehová. Y vemos que dice Josué en el versículo 8: si Jehová se agradere de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos las entregará en nuestras manos. Dice el versículo 8: si Jehová agradeciere a nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos las entregará, tierra que fluye leche y miel. Pero oiga lo que dice: si Jehová se agradare. O sea que no vamos a ser arrebatados y no vamos a ir al tercer cielo simplemente porque queramos ir. Esperemos en el Señor, que el Señor se agrade de nosotros, porque ya con nosotros conocemos, sin tener que ir a esa tierra que Dios tiene guardada para nosotros en su reino, nosotros ya la conocemos, porque todo está escrito en este libro, hasta los más mínimos detalles de cómo vamos a vivir en esa tierra prometida y en esa ciudad gloriosa, la llamada la Nueva Jerusalén. Preparémonos, seamos entendidos, porque Dios ha empezado a transformar no una ni dos cosas, sino que Dios va a hacer y está haciendo una transformación en todas las cosas. Y por eso hoy en día usted va a ver levantarse nuevas iglesias y nuevos hombres y mujeres con un espíritu de hablar, de total espíritu de Dios, de total sabiduría, de total inteligencia, porque el tiempo de hablar lo mismo y lo mismo se acabó, y Dios va a descender muy pronto, pero antes Dios hará muchas cosas nuevas. Las perspectivas cristianas.
Espero que le haya servido de alguna parte la información. Usted espero que haya tomado su lápiz y su papel y haya escrito todo lo que aquí usted ha oído que se ha hablado, y empiece usted a hacer una relación entre lo que es el pasado, lo que es el presente, y saber llevar el presente a las cosas que vendrán después de estas. Dios le bendiga, Dios le guarde y nos vemos próximamente.